Esta semana te explico en qué consiste la ley anticorrupción que presentó MIT, analizamos algunas incongruencias de Andrés Manuel López Obrador, te cuento cuál fue el milagro que Anaya logró hacer y te platico cuáles son los 5 coches más robados en el país. ¿Sabes quién es Ricardo Anaya o cuáles son sus propuestas? De los candidatos partidistas a la presidencia, el de la coalición PAN-PRD-MC es quien menos presencia en el debate público tiene. Irónicamente, también es el que más ha gastado en la precampaña. Según el reporte más reciente del INE, sus gastos ascienden a más de 8 millones de pesos. De estos, 5 millones se le han ido en gastos operativos y los otros 3 millones restantes los ha pagado en sus intentos de hacerse promoción. La propaganda en internet, por ejemplo, le ha costado 1 millón de pesos. Una mala inversión considerando que varias de sus publicaciones lo han hecho objeto de burlas. Basta recordar la serie de memes que protagonizó bajo el hashtag hazañas de Ricardo Anaya. Sin embargo, lo que más caro le ha salido es la producción de sus spots. Caro porque hasta ahora han costado 725,000 pesos y caro porque más que ayudarle han golpeado su reputación. En uno de ellos, Anaya presume su dominio del inglés y el francés, pero en lugar de impresionar, consiguió generar una ola de memes. También en otros lo hemos visto cantar Movimiento Naranja con Yuawi y La Bamba con Cepeda, lo que nos hace pensar que Anaya ha conseguido parecer más un aspirante a La Voz México que un presidenciable. Sin embargo, el detalle más curioso con Anaya es que multiplica inexplicablemente el dinero para pagar su precampaña, porque mientras sus gastos suman más de 8 millones de pesos, los ingresos que reporta apenas ascienden al millón. Esto significa que en promedio cada día ha recibido 172 pesos, pero se ha gastado 187,500. ¿Cómo le hace? ¿Será que es una nueva especie de dios panista? Es que así como nunca hemos entendido cómo le hizo Jesús para convertir el agua en vino, quizá nunca sepamos cómo le hace Ricardo Anaya para recibir 1 peso, pero para gastarse 8. ¿Tienes un auto o piensas comprar uno próximamente? Ten cuidado por dónde circulas o dónde lo estacionas, pues desde el año pasado el robo de autos ha estado rompiendo récords. Imagínate, cada 6 minutos un vehículo es despojado de su dueño. Estos son 10 autos cada hora y 240 cada día. Lo más grave es que en 60% de los casos el robo se hizo con violencia. Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México fueron los lugares con mayor presencia de este delito. Sin embargo, el mayor riesgo no está en vivir en una de estas entidades, sino en poseer uno de los modelos preferidos de los ladrones. Te cuento cuáles fueron los 5 coches más robados en 2017. El Sentra ha sido uno de los modelos de Nissan más de moda durante los últimos años, y esto, a los amantes de lo ajeno, no les pasa desapercibido. Solo el año pasado se robaron 2,298. El Aveo fue el sedán más vendido de General Motors y también uno de los más robados, con 2,356 casos. Lo que la automotriz llama euforia Nissan invadió las calles, pero también las denuncias por robo, pues tan solo en 12 meses desaparecieron 3,749 modelos. La versión pickup de Nissan fue atracada en casi 5,000 ocasiones el año pasado, convirtiéndose en la camioneta más robada. Y contrario a lo que se podría creer, el auto más robado no fue un modelo lujoso, sino el clásico Tsuru con 8,838 casos, es decir, casi el doble de todos los demás. Así que ya sabes, toma todas las precauciones posibles porque ante el panorama, más vale prevenir que lamentar. La corrupción es uno de los problemas que más nos duelen a los mexicanos. Por eso, no debe sorprendernos que este tema se convierta en uno de los protagonistas de estas elecciones. La semana pasada, el aspirante por el PRI, José Antonio Meade, presentó su iniciativa de ley para combatir la corrupción. En resumen, esta cuenta con 3 puntos clave: crear un certificado de honestidad, recuperar los bienes de los corruptos y con ellos hacer un fondo de becas y aumentar las penas de los políticos deshonestos. Pero a Meade se le olvidó que promete, pero no predica con el ejemplo. Y es que en la ley hay una propuesta de hacer obligatoria la certificación patrimonial de altos funcionarios y legisladores, pero durante años las declaraciones patrimoniales de Meade permanecieron ocultas, y hasta la fecha las versiones públicas de sus bienes omiten datos importantes como cuánto costaron. Entonces, ¿esta ley también aplicaría para ti, Meade? Además, no podemos ignorar el contexto que transcurría mientras Meade presentaba esta ley, y es que al mismo tiempo que la presentaba, el fiscal general de Nayarit estaba anunciando 400 averiguaciones previas contra el priista Roberto Sandoval, y en Estados Unidos continuaban las demandas de extradición en contra de los exgobernadores Thomas Yarrington y Eugenio Hernández, también priistas. Tampoco podemos dejar de lado que Meade afirma que si llega al poder irá hasta el fondo contra la corrupción, pero siendo funcionario con casi 20 años de experiencia, ¿por qué no hizo nada para impedirla antes? Tenemos el caso de la estafa maestra, donde una de las grandes involucradas fue la Sede Sol, que él encabezó, pero nunca se pronunció en contra de la corrupción, o el caso de desvíos de fondos públicos para las campañas electorales del PRI, con el aval de
Hacienda, que él encabezaba, pero tampoco dijo nada al respecto. Pero esos no son los únicos detallitos que se le pasaron a Meade, ya que él ha dicho que su iniciativa contra la corrupción no tiene precedentes. Sin embargo, apenas la presentó, Morena salió a acusarlo de plagio. En general, la propuesta no es mala, por el contrario toca puntos claves para el combate a la corrupción, pero hace 6 años, Peña Nieto, también antes de llegar a Los Pinos, nos presentó una ley para combatir la corrupción y nos prometió que todo cambiaría. Y bueno, ya todos conocemos el resultado de eso. ¿Te acuerdas de la República del Amor que promovía López Obrador? Bueno, parece que este 2018 ha seguido una línea similar, abriendo amorosamente los brazos de Morena para acoger a chapulines electoreros y otorgar el perdón a personajes como Carlos Salinas de Gortari y Peña Nieto. Para unir al país y gobernar en armonía, estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con Carlos Salinas y Enrique Peña. Sí. Parece que en medio de la euforia electoral, a Andrés Manuel se le olvidó que hace menos de un mes prometió que no habría amnistía para corruptos y que hasta hace poco a Salinas lo acusaba, además de ser corrupto, el jefe de la mafia del poder, mientras a Peña Nieto lo ha tildado de ser un corrupto, cochino, puerco, saqueador como Granier. ¿Dónde quedó la congruencia de Andrés Manuelovich? Eso sí, no es la primera vez que este personaje se contradice. Por ejemplo, resulta difícil de creer que invite a los del Partido Verde a unírsele cuando son y han sido la mano derecha del PRI al que tanto critica, más porque hace poco tiempo los acusaba de ser un partido que robaba, formado por los nietos de los dinosaurios mucho más corruptos que sus antecesores. También algo similar sucedió con el partido Encuentro Social. En un discurso público anunció que no habría alianza. No podemos marchar juntos. Me refiero al PRI, PAN, PRD, Verde, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social. Pero unos meses después se encontraba firmando una alianza con ellos para las elecciones de 2018. ¿Y qué decir de las tantas veces que declaró que su partido no acepta corruptos y que es diferente al PRI y al PAN? Cuando hoy, en las filas de Morena, ya hay exmiembros de esos partidos, incluyendo algunos familiares del Bester Gordillo, a quien en su momento identificó como una de las caras de la mafia del poder. Sin embargo, según el 3 veces candidato presidencial, no se trata de un problema de memoria ni una crisis de coherencia, sino de una estrategia para lograr hacer justicia en lugar de venganza, y de otorgar perdón, pero no amnistía, lo que no deja claro cuál es la diferencia entre ambas cosas, porque según la RAE, amnistía significa el perdón de cierto tipo de delitos que extinguen la responsabilidad de sus autores, y perdón es indulgencia, remisión de la pena merecida, de la defensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Alguien avísele a Andrés Manuel que implican la misma acción. Además, en todo caso, ¿quién es Andrés Manuel para perdonar en nombre de los mexicanos? Y sobre todo, ¿cómo tener confianza en que no volverá a contradecir sus propias propuestas e ideas? Espero que te haya gustado el video de este lunes. Si fue así, no olvides darle manita arriba y contarme en los comentarios de acá abajo qué opinas sobre la ley que presentó Meade y si crees que llegue a ganar, si esta entrará en vigor y acabará con la corrupción de México. También te invito a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos todos los días, que nos des me gusta en Facebook, que nos sigas en Twitter y que visites nuestro sitio web www.mientrastantoenmexico.mx. Muchas gracias por ver este video y te espero por acá el jueves. Sino en poseer uno de los modelos mientras a Peña Nieto lo ha tildado de ser un corrupto. 5 millones se le han ido. También en otros lo hemos visto cantar Movimiento Naranja con Joa Wilson, formado por los nietos de los dinosaurios, que no habría la alianza.